Vamos a hablar ahora del tema de recibo y almacenamiento de alimentos. Dentro de las buenas prácticas de manufactura que ya hemos trabajado durante el curso, es un requerimiento fundamental hacer un buen manejo de proveedores. Para eso debemos tener claros los parámetros para recibir y almacenar. Cómo recibir y cómo almacenar tanto materias primas como producto terminado. Entonces lo que vamos a hacer es desglosar el paso a paso que debemos tener presente para recibir un proveedor. Como primer punto vamos a tener presente la zona de recibo. ¿A qué nos referimos con zona de recibo? ¿A dónde debe llegar el proveedor? Deben ser plataformas que cumplan con los requerimientos normativos, como lo hablamos en la sección de legislación. Estamos hablando de diseño, equipos y utensilios, o sea que el proveedor debe llegar a plataformas pavimentadas, de fácil limpieza, por ahí debe ser el ingreso de ellos y debe ser diferente a la salida de producto terminado. Con esto evitamos la contaminación cruzada en los alimentos, es decir, por donde ingresen las materias primas no debe salir el producto final. La zona de recibo debe ser un área despejada, de fácil acceso para la limpieza, libre de plagas y libre de roedores. Interna al área, pero externa al proceso. ¿Cómo así? Donde yo recibo al proveedor no debe haber procesos de transformación del alimento para evitar que esa materia prima que ingresa genere contaminantes a los productos que estamos manipulando en el área. Ahora, como segundo punto, vamos a tener en cuenta la zona de bodega, donde vamos a almacenar el alimento. En la zona de bodega debemos haber hecho una adecuada rotación del producto, de manera que cuando llega la mercancía pueda proceder a almacenarla de forma inmediata sin dejar el alimento expuesto a peligros o fuentes de contaminación. Entonces, dentro del sistema de rotación vamos a implementar lo que es el PEPS. Este es el nombre con el cual se denomina al sistema de rotación de alimentos. ¿Qué significa el PEPS? Primeros en entrar, primeros en salir. Con esto se garantiza una adecuada gestión de inventario. Primeros en entrar, primeros en salir. ¿Cómo lo hacemos? Los productos más próximos a vencerse los ponemos hacia adelante, hacia el frente. Y lo nuevo debajo o atrás, de manera que siempre se garantice que salga primero lo que está más próximo a vencerse. A esto le vamos a llamar sistema de rotación PEPS. Siempre tenga muy presente al momento del ingreso a un proveedor la fecha de vencimiento. No debemos recibir productos muy próximos a vencerse, ya que no van a tener una adecuada salida a tiempo de nuestras bodegas. Para hacer un adecuado manejo de los productos al momento del ingreso, ya tenemos claridad sobre los espacios donde los vamos a recibir y donde los vamos a almacenar. Recuerde que la bodega debe ser un área también demarcada y despejada, dispuesta para recibir los alimentos que llegan. Un error frecuente que se encuentra en el momento de las entregas de los proveedores es dejar el producto esperando en un área inadecuada porque no hizo una adecuada organización previa de la bodega, sobre todo cuando hablamos de alimentos que son más perecederos. El alimento debe ingresar e inmediatamente ser almacenado si este no va a ser utilizado de una vez. Ahora, vamos a describir los pasos para hacer un buen recibo, es decir, un paso a paso para recibir adecuadamente ya el producto como tal. Pasos para hacer un adecuado recibo de productos. Entonces, vamos a desglosarlos. Lo primero que vamos a hacer, o el punto A que vamos a hacer, es una revisión o inspección visual del producto que me entregan. Recuerde que el producto que me entregan puede ser una materia prima que voy a utilizar para transformarla y convertirla en otro producto, o también me pueden estar entregando un producto terminado como tal, que va a ser, yo lo voy a distribuir o también va a servir como elemento base de preparación para otro alimento. Esa diferencia también se marca al momento de hacer la inspección. No es lo mismo revisar una materia prima que se encuentra en su forma natural a cuando un producto haya sido sometido a una transformación, un empaque. Entonces,
Dentro de estos pasos, para hacer un buen recibo, hacemos la inspección inicial. ¿Qué vamos a revisar inicialmente? Condiciones del vehículo transportador. Si el vehículo no cumple con los requerimientos de higiene y con lo que estipula la norma, el producto no debe ser recibido. Debemos ser muy claros con establecer horarios en la medida de lo posible para recibir un proveedor. En la medida en que pongamos horario vamos a tener un orden y una mejor manera de hacer la inspección visual al momento de la llegada de cada producto. Vamos a poner un ejemplo, es un restaurante, hora crítica, 12 del día, porque es donde el proceso se acelera de mayor manera. Si en ese momento llega un proveedor y no hay una persona específica que haga la inspección de los alimentos o de los insumos que llegan, probablemente voy a terminar recibiendo cosas que no cumplan con los requerimientos. ¿Por qué? Por el afán, porque necesito recibir el producto rápido, porque estoy ocupado. Entonces puede pasar que me descarguen, supongamos, el pollo y yo lo tenga que dejar media hora, una hora esperando porque estoy ocupado en otra actividad y no tuve tiempo de organizar el espacio para almacenarlo. ¿Cómo vamos a corregir esta situación? Haciendo una programación de llegada de proveedores, donde le vamos a dar prioridad a los alimentos perecederos. Siempre lo perecedero, a lo cual debo mantener cadena de frío, es lo primero que debo recibir. Ahora, ¿con qué normatividad vamos a revisar el vehículo transportador? Hay una norma que nos regula las condiciones del carro o las condiciones que debe cumplir el vehículo. ¿Qué le vamos a revisar a un vehículo transportador? La inspección que le vamos a hacer al carro transportador de alimentos está conforme a lo dispuesto en la resolución 2505. Esta resolución es de septiembre del año 2004, por la cual se dictamina condiciones del transporte de alimentos, especialmente los que son fácilmente corruptibles, es decir, de fácil descomposición u alteración. Entonces, conforme a lo que nos dice la resolución, vamos a hacerle una descripción breve a los requerimientos. Lo primero que vamos a contemplar es, por norma, el carro debe estar rotulado transporte de alimentos. Debe estar identificado con esta leyenda. Eso indica que el vehículo ya no se puede utilizar para ningún otro fin, solo para el cual está destinado. Yo no puedo mezclar diferentes tipos de mercancías en un mismo vehículo. Por decir algo, si el carro dice transporte de lácteos, no puedo montar productos de panadería a la misma vez en el mismo compartimento. El diseño del carro debe contemplar requerimientos de higiene. Es decir, como lo nombrábamos para las instalaciones, el carro debe estar fabricado en materiales sanitarios de fácil acceso para la limpieza, de manera que no tenga grietas, bordes, esquinas, donde pueda acumularse contaminación y generar un riesgo hacia los productos que van a transportar. El transporte es un eslabón fundamental dentro de la cadena logística. Un alimento puede salir muy bien de las fábricas y averiarse o contaminarse durante la etapa del transporte, y ahí ya se perdería todo el proceso que se había realizado antes. Ahora, vamos a contemplar también, fuera del diseño sanitario, dependiendo del tipo de producto que se vaya a transportar, el carro debe tener un piso acanalado y además debe contar con desagües de manera que se evacúen los líquidos que se puedan generar en su interior. Cuando hablamos de un piso acanalado, es un piso, llamémoslo, ondulado, de manera que el aire circule y permita la evacuación de los líquidos que se puedan generar ahí internamente. Ahora, si es un carro que genera líquidos, debe tener un compartimento donde estos líquidos se recojan y se mantengan mientras se hace su disposición final, que sería evacuarlos en un lugar en específico donde no se genere riesgos de contaminación. Ahora, ya revisamos esas condiciones del carro, nos faltaría verificar que sostenga la cadena de frío, en dado caso que el alimento lo requiera. Si estamos hablando de un alimento perecedero, es fundamental que el carro sostenga refrigeración o congelación, según las necesidades del producto que se esté manipulando.
No se debe interrumpir en ningún momento la cadena de frío del producto, ya que esto garantiza que llegue al consumidor final o al área donde lo requieran en las mejores condiciones. Entonces, punto fundamental, verifique que el carro tenga adecuadamente su cadena de frío si lo necesita. Es muy importante hacer controles, de hecho, por ejemplo, en la distribución de alimentos, cuando se trabajan alimentos perecederos y son recorridos extensos, por lo general los vehículos son vigilados satelitalmente, de manera que no se interrumpa la cadena de frío en esta etapa del transporte. No olvidemos que para el carro además es importante verificar el permiso que deben tener para poder transportar alimentos. Si usted tiene un carro transportador o es transportador de alimentos, no olvide, el carro debe estar autorizado por la Secretaría de Salud Municipal para realizar esta labor y ese permiso debe estar por escrito. No olvidemos también que dentro de la inspección que debemos hacer a la hora del ingreso de un proveedor, debemos verificar las condiciones del personal transportador. Recuerde, el transportador de alimentos también es un manipulador, debe tener una dotación específica conforme a los requerimientos básicos que nos exige la ley, teniendo presente lo que ya habíamos hablado en el capítulo anterior del personal manipulador, los requerimientos de hábitos de higiene, su lavado de las manos, la adecuada presentación personal. No debe descargar nunca la mercancía en el piso, ni tampoco se debe sentar o acostar en ella, porque obviamente estamos generando un riesgo directo hacia los productos que manipulamos. Entonces, si recapitulamos un poco, ¿qué es lo primero que debemos verificar? Cuando llega un proveedor, las condiciones del vehículo transportador. Ahora vamos a hacer la inspección del producto como tal. ¿Qué le vamos a revisar al alimento? Depende del producto que nos esté llegando. Recuerde, si es materia prima o si es un insumo, porque también debemos verificar los insumos. ¿Qué son los insumos? Aquellos elementos necesarios para poder transformar o manipular un alimento. Es decir, me llegan los empaques para el producto, me llegan las bolsas, me llegan las etiquetas. Todo esto son insumos y también debemos verificar que cumplan con los requerimientos de higiene necesarios según la norma. Entonces, vamos a hacer el paso a paso. Punto A, teníamos revisar el vehículo transportador. Punto B, revisar el producto como tal, teniendo presente si es materia prima, vamos a denominarle MP, materia prima, o en dado caso un insumo. Entonces vamos a hacer claridad sobre eso. Las materias primas las podemos encontrar como materias primas naturales o puede ser un producto que ya esté transformado. Y recuerde que como insumo vamos a tener todos los constituyentes adicionales para los procesos. Entonces podemos poner como ejemplo materiales de empaque, no siendo los únicos insumos, pero de esa manera de ejemplo para que nos quede la referencia. Materiales, de empaque, en este caso, materiales de empaque. Ahora, ¿qué le vamos a revisar en las materias primas o en dado caso si es un producto transformado? Vamos a comenzar revisándole la parte del embalaje. Dentro del embalaje, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de embalaje? Unidad de empaque. ¿Cómo viene embalado o cómo viene empacado el producto? Si viene en canasta, si viene en bolsa, si viene en estiva. Si cualquiera de los empaques del alimento sufre algún tipo de avería o deterioro, se debe devolver el producto al proveedor. Entonces vamos a hablar de un embalaje o empaque y lo vamos a definir en tres tipos. Lo vamos a llamar embalaje o empaque primario, embalaje o empaque secundario y un embalaje o empaque terciario. ¿Cuál es el embalaje primario? Aquel que tiene contacto directo con el alimento. Entonces, en el empaque primario encontramos, por ejemplo, un yogur. El vaso que contiene el yogur se considera como un empaque primario porque tiene contacto directo con él. El empaque secundario es aquel empaque en el cual se agrupan varios de los empaques primarios. Por ejemplo,
Recibo una canasta donde vengan 20 bolsas o 20 vasos de yogur. Esa canasta en ese momento actúa como un empaque secundario. Y el empaque terciario, o a ese ya le podemos llamar un embalaje, sería más que todo el de distribución. Un ejemplo, digamos cuando agrupamos varias canastas o varias cajas en un arrume y las ubicamos de una manera en que no se vayan a caer, no se vayan a averiar, digamos para el almacenamiento o la distribución ya a una escala mayor. Ahí podríamos estar hablando de un embalaje terciario, perdón, un empaque terciario o embalaje de distribución. Entonces, ¿qué vamos a examinar ahí? Condiciones tanto de higiene de estos empaques o embalajes como el estado, cualquier rotura, avería, desgaste en el empaque es motivo de devolución al proveedor. Vamos a hacer una salvedad. Si estamos recibiendo alimentos que están empacados al vacío, teniendo presente que el empaque al vacío es un empaque sin aire, sin oxígeno, ¿cierto? Un ejemplo para que los que de pronto no tengan mucha referencia de qué es el empaque tengan una idea, un paquete de salchichas. Usted le ve el empaque adherido totalmente al producto, eso se llama empaque al vacío. ¿Qué vamos a verificar en ese momento? Que el producto no haya perdido el vacío, que no llegue inflado, que no llegue dilatado. Cuando esos signos se presentan en el alimento, ya ha habido una alteración que se puede haber generado por un golpe, por una fisura o por una interrupción en la cadena de frío del alimento. ¿Cuál es la acción correctiva en ese momento? Desechar o, en dado caso, como estamos recibiendo el proveedor, devolver. Esa sería la acción correctiva en ese momento, devolver al proveedor, porque a estos productos les vamos a llamar productos no conformes. ¿Qué es un producto no conforme? Aquel que no cumple con los requerimientos establecidos, tanto por la norma como por la empresa o el negocio, que también tiene sus criterios de aceptación y rechazo. Vamos a llamarles así, criterios de aceptación y rechazo. Entonces, para que tenga muy clara la definición, ¿qué es un producto no conforme? Aquel que no llena o no cumple, valga la redundancia, con los requerimientos o los criterios de aceptación. Estamos hablando de aceptación en cuanto a calidad, en cuanto a conservación, en cuanto a empaque, en cuanto a temperatura, a todo esto lo vamos a llamar criterios de aceptación y rechazo. Ahora vamos a hacer la inspección del rotulado y etiquetado de los productos, teniendo clara la diferencia entre rótulo y etiqueta. La etiqueta es el material o el elemento que se adhiere al envase o al empaque del producto, mientras que el rótulo hace referencia a la información contenida dentro de esta etiqueta. Entonces vamos a hacer claridad sobre qué le debemos revisar en sí a ese rótulo. Si estamos recibiendo un producto procesado y empacado, le vamos a revisar en el rotulado primero las fechas de vencimiento. Le vamos a denominar en este caso FB, fecha de vencimiento. Anteriormente lo habíamos dicho, para que lo tengamos en cuenta, no recibir productos muy próximos a vencerse. Entonces revisamos fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento varía en función del producto, no va a ser la misma fecha la que traiga un producto lácteo o cárnico que es tan perecedero a la que le pueda traer un enlatado o la que pueda traer una harina, que son productos menos susceptibles de deteriorarse y con una vida útil más prolongada. Vamos a tener en cuenta la revisión del número del lote, que se denomina como lote. En términos simples, un lote es una cantidad de productos que salen en determinada fecha, a determinada hora, bajo las mismas condiciones de fabricación y con las mismas características. ¿Para qué es importante lotear y revisar el lote de un producto? Cuando hay una reclamación, cuando hay una situación con el alimento, lo primero que tenemos que verificar es de qué lote es, porque si este producto tiene un problema, es muy probable que todos los del mismo lote lo puedan tener. O sea que con el lote vamos a hacer un seguimiento de ese alimento a lo largo de su cadena logística. Vamos a revisar también dentro del rotulado
el registro sanitario, del cual ya habíamos hablado previamente en el curso. En la parte inicial hablamos de la normatividad y hablamos de la importancia del registro sanitario. Ya debemos tener claridad sobre cuáles alimentos lo requieren y cuáles no. Si en este caso estoy recibiendo un alimento que requiere registro, debo verificar en el rótulo que lo traiga indicado. Además de esto, vamos a revisar en el producto su fecha de fabricación, sus instrucciones de manejo. Ejemplo, consérvese refrigerado, manténgase el lugar fresco y seco. Esto le va a dar indicios al consumidor de cómo debe manipular el alimento una vez adquirido. En muchos casos se nos dañan los alimentos antes de tiempo porque no seguimos las instrucciones de manejo. Ejemplo puntual, una leche larga vida, en promedio puede tener alrededor de 6 meses, dependiendo de si viene en caja o en bolsa, puede tener alrededor de 6 meses de vencimiento, pero claramente nos indican mientras esté sellado. Después de abierta, esta leche debe conservarse refrigerada y consumirse en el menor tiempo posible. ¿Dónde nos damos cuenta de esto también? Evaluando las instrucciones de manejo que nos dice la etiqueta. Ahora, ya revisamos el rótulo del producto. El rotulado en realidad tiene más información, pero la relevante para calidad se refiere a estas características: fecha, lote, registro sanitario, instrucciones de manejo. Ahora, vamos a revisarle al producto las características organolépticas. Les vamos a llamar así. Tómese un minuto para que evalúe. Usted como consumidor revisa las características organolépticas. Preguntémonos un segundo, ¿cuáles son las características organolépticas? Las he revisado, las he visto. ¿A qué hace referencia cuando me dicen revisa ese tipo de características? Vamos a denominar características organolépticas a aquellas que son percibidas por los sentidos. ¿Cuáles podemos percibir por los sentidos? Entonces eso ya nos lleva a la definición. Vamos a inspeccionar el color, el olor, la textura y el sabor del alimento. Estas 4 características las denominamos como organolépticas. También, si así lo desea, le puede llamar sensoriales. Recuerde, las que percibimos por los sentidos: color, olor, textura y, conforme al alimento, el sabor. Recomendación: al momento de recibir un proveedor, vamos a revisar especialmente estas 3 y dependiendo del tipo de alimento, porque no podemos inspeccionar el sabor en todos los insumos o materias primas que nos lleguen, ¿cierto? Habrá excepciones donde yo pueda tomar una muestra representativa y evaluar también el sabor, pero no en todos los casos aplica esta condición. Ahora, tenga muy presente este término. Para los temas que vamos a desarrollar más adelante dentro del curso, va a ser fundamental reconocer cuáles son las características organolépticas, porque ellas nos van a llevar a evaluar también cuando un alimento se encuentra o no en buen estado. Ejemplo, si usted va a recibir frutas y las frutas vienen golpeadas, es un deterioro en sus características organolépticas. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir en ese caso? Sería devolución a los proveedores. Si durante el almacenamiento se dio este fenómeno por malas condiciones de manejo del producto, el procedimiento a seguir es, cuando ya no hay forma de recuperar el alimento, desecho. No puedo reprocesar un alimento que esté alterado y no puedo elaborar un producto a partir de materia prima que es defectuoso, porque la calidad del producto final depende de la calidad de la materia prima. Entonces, estamos claros con características organolépticas. Una carne con colores verdosos, olores fuertes, ¿eso qué me está indicando? Una putrefacción, un deterioro, una alteración del alimento por inadecuado manejo en su cadena de frío o mal almacenamiento en dado caso. Continuando con la inspección del alimento, al momento de recibir el proveedor, hay un punto fundamental a verificar y son las condiciones de temperatura del producto. ¿Qué temperatura? Para poder saber cómo lo debo recibir, debemos tener claro a qué temperatura nos debe llegar. Recuerde que anteriormente hablamos de la cadena de frío, entonces vamos a verificar si son alimentos refrigerados. Los alimentos refrigerados los vamos a recibir a temperaturas entre 0
y 4 grados centígrados, con un máximo de tolerancia hasta 5 grados, dependiendo del tipo de alimento que vamos a recibir, es decir, si es un producto cárnico, si es un producto lácteo. Ahora, si hacemos un ejemplo, digamos, voy a recibir el proveedor de los lácteos, X, un proveedor X. Este proveedor me está entregando la leche a una temperatura de 10 grados centígrados. En el momento del recibo yo verifiqué temperatura y me di cuenta que me llegó en ese rango. ¿Qué debo hacer con ese producto? Usted ya debe tener presente cuáles son los criterios a seguir. En ese caso, debo hacer devolución, no debo recibir el producto. ¿Por qué? Porque llegó fuera del rango que está estipulado en cuanto a lo que es refrigeración. Y fuera de este rango ya puede haber un riesgo de multiplicación de microorganismos. Entonces debemos tener presente el rango de temperatura de refrigeración. ¿Qué alimentos vamos a recibir refrigerados? Vamos a recibir y almacenar carne fresca de res y de cerdo, a no ser que la carne de res o de cerdo usted la necesite para periodos de tiempo más prolongados. En dado caso, habría que porcionar, empacar y congelar. Y los tiempos de conservación en la congelación variarían en función de la temperatura que esté aplicando y del equipo donde se esté almacenando. Por lo general, las cavas industriales van a lograr sostener una temperatura mucho más controlada y extender la vida útil del producto por más tiempo. Recuerde, en refrigeración no solo la carne, vamos a mantener los lácteos y sus derivados. Hablamos de yogures, kumis, quesos. En refrigeración vamos a mantener las carnes frías, en términos de embutidos, salchichas, chorizos, salchichón, mortadela. Estos productos son de refrigeración. ¿Por qué no debo congelarlos? En muchos hogares es un hábito frecuente congelar las salchichas, congelar las mortadelas. Estos productos tienen un alto contenido graso en su composición. Al someterlos a la congelación hay una reacción donde la grasa tiende, entre comillas, a separarse de los otros componentes del alimento y a cambiar propiedades organolépticas, es decir, a cambiar propiedades de textura y de sabor del alimento. Ahora, vamos al rango de congelación. Cuando hablamos de congelación, vamos a referirnos a temperaturas inferiores a 0 grados centígrados. Temperatura óptima de congelación de un alimento, alrededor de menos 18 grados centígrados. Esta sería la temperatura óptima para mantener un alimento congelado. Ahora, si recibimos un producto desde un proveedor, mínimamente nos debe llegar en menos 8, menos 10 grados, mínimo. ¿Por qué? Si me llega, digamos, un producto como pollo y me llega en menos 2, menos 3, eso me está indicando dos cosas. Uno, que el producto ha sufrido interrupción de la cadena de frío a lo largo de su recorrido en la cadena logística, o dos, que ha sido sometido a procesos de descongelación y vuelto a congelar. Ahí también le va a servir mucho revisar la parte organoléptica. Si usted percibe el pollo blandito por un lado y duro por el otro, si lo ve con escarcha formada dentro del empaque, eso indica una inadecuada gestión de la cadena de frío en el producto. Y siendo ese un alimento tan delicado, va a llegar ya en unas condiciones inadecuadas, o sea que bajo esa condición no lo debo recibir. Proceso a seguir, devolución con el proveedor. ¿Qué alimentos van congelados? En la congelación vamos a manejar el pollo, el pescado, todos los derivados de la pesca, camarones, mariscos. Además de esto vamos a manejar también comidas precocidas. Usted en el mercado encuentra pizza, yuca, papas, sometidas a otros procesos previos para que se puedan mantener congeladas por determinado tiempo sin que sufran un deterioro en sus características sensoriales. ¿Qué más manejamos congelado? Si alguno trabaja o va a trabajar con helado, la temperatura de un helado en un punto de venta es alrededor de menos 18 grados centígrados. Recuerde que el helado sufre dos defectos en su manejo cuando no hay buen manejo de la temperatura. Uno, comúnmente le llamamos que se derrite el helado, es decir, baja el helado por interrupción de la cadena de frío. Y el otro defecto es la cristalización.
Si lo dejo derretir, si dejo que el helado baje, porque perdió cadena de frío, y lo vuelvo a congelar, ya no le congela, sino que se llena de escarcha. Y a la hora de consumirlo, en vez de ser un helado cremoso, es un helado arenoso. Además de, se puede descomponer porque el helado en gran medida es un derivado lácteo. Entonces, quedaría susceptible a que lo ataquen los microorganismos y a sufrir un deterioro. Esos serían los productos, a grosso modo, que irían en cada rango de temperatura. Ya con estas herramientas, cada uno debe evaluar qué alimentos manipulo, bajo qué condiciones lo debo mantener. Un ejemplo, las arepas. Las arepas son un producto bastante perecedero. Mínimamente deben estar refrigeradas. Que si las puedo congelar, se pueden congelar, pero las debe almacenar siguiendo la fecha de vencimiento que está indicada en su empaque. Es decir, un producto congelado no lo debo dejar almacenado más del tiempo estipulado en su etiqueta o en su rotulado. Es decir, si vence hoy y yo lo tengo congelado igual dentro de 15 días, el producto ya va a haber cumplido su fecha de vencimiento. Porque recuerden que el riesgo de un alimento que esté vencido en la congelación no solamente es que sufra una alteración. Comúnmente las personas tienden a decirnos, no, pero es que el alimento estaba congelado y él aparentemente se veía igual, pero también es una pérdida de sus características propias. Ya al pasar la fecha, ya sus características de textura, de sabor, de color pueden empezar a cambiar. En este momento vamos a hablar de los métodos adecuados de descongelación. Recuerden, la congelación es un medio por el cual extiende la vida útil de los productos, logra que prolonguen su vida manteniéndolo bajo unas buenas condiciones siempre y cuando el alimento sea bien manipulado. Hay que tener claridad sobre lo siguiente: yo no debo descongelar un alimento, sacar porciones y volverlo a congelar. Cuando un alimento es descongelado, debe ser utilizado en su totalidad. ¿Por qué? Porque en la congelación solamente logramos frenar los microorganismos, evitamos que se reproduzcan, mas no quiere decir que estemos eliminándolos, es decir, no los destruimos, simplemente los inactivamos. Cuando hacemos un proceso de descongelación, si no se hace de forma adecuada, estos microorganismos que estaban entre comillas dormidos pueden volver a proliferar, es decir, pueden volver a multiplicarse y a generar un deterioro sobre el alimento que estamos manipulando. Además, hay otra situación: cuando descongelamos el alimento, podemos estar deshidratándolo, haciendo que pierda jugos propios del producto y que genere pérdida en su calidad nutricional o pérdida en su calidad organoléptica. ¿Cómo vamos a corregir este proceso? Al momento de guardar un alimento congelado, lo vamos a porcionar. Se porciona, se empaca, se descongela y solamente se saca a descongelar la porción que se va a consumir. Entonces vamos a nombrar bajo qué condiciones lo descongelamos. Si usted se evalúa un momento, allá en donde usted esté, ¿qué métodos de descongelación usa? Piense por un segundo, ¿qué métodos de descongelación he usado? ¿Cómo he descongelado alguna vez? ¿Cómo descongelan en mi casa? ¿Cómo descongelan en mi trabajo? Seguramente usted va a encontrar múltiples respuestas a esta pregunta. Por lo que hemos visto, yo descongelo en un recipiente con agua, o yo descongelo bajo el chorro de agua, o descongelo dejando el alimento a temperatura ambiente, o descongelo sometiendo el producto de una vez a la cocción. Realmente lo que tenemos que evaluar es qué proceso me genera un riesgo para el producto. Si me genera un riesgo para el alimento, ya sea en su calidad microbiológica, o en su calidad organoléptica, o en su conservación, ese método no va a ser el más eficaz. Hace un momento nombramos que los microorganismos en el frío solamente se controlan, solamente se inactivan. Ellos requieren unas condiciones para reproducirse. Entre ellas está el tiempo y la temperatura, además de la humedad. Si yo dejo un alimento expuesto a temperatura ambiente, esa es la que ellos prefieren, la que esos microorganismos prefieren para reproducirse. Entonces, en ese caso, ¿será la temperatura ambiente el método más adecuado para descongelar? Hágase esa pregunta conforme a lo que acabamos de nombrar. ¿Será lo más adecuado descongelar un recipiente con agua? ¿Cuánto tiempo se puede demorar el alimento descongelándose en este recipiente? ¿Media hora, 1 hora, 40 minutos,
dependiendo del volumen de producto que sea. Y entre más tiempo pase el alimento expuesto, más riesgo hay de que se contamine. ¿Será lo más conveniente someterlo a un chorro con agua o bajo el chorro de agua? Si el agua penetra sobre el alimento, va a hacer un barrido, entre comillas, del valor nutritivo del producto, porque hay muchas vitaminas, proteínas que son hidrosolubles, es decir, se mezclan con el agua y al tener contacto bajo este chorro de agua va a lavar parte de ese valor nutricional que el alimento tiene. Conforme a lo anterior, debemos buscar cuál es el método que más me convenga. No lo debo bajar a temperatura ambiente, no lo debo someter a un chorro con agua, no lo debo poner en un recipiente ni con agua caliente ni con agua fría. Por ende, la mejor manera de descongelar es la cadena de frío. Sostener la cadena de frío del alimento, es decir, lo vamos a pasar de congelación, vamos a pasar el alimento de congelación a refrigeración para lograr mantener estos microorganismos controlados. En la congelación no están eliminados, solamente están inactivos. Cuando los paso el alimento a refrigeración, logro mantenerlos controlados, porque puede que se reproduzcan, pero de una forma muy lenta, muy despacio, porque su metabolismo cambia bajo esas condiciones de temperatura. Entonces, ¿qué debo hacer? Anticipar el proceso. Lo necesito para mañana. Desde hoy en la noche paso las porciones que requiero al refrigerador y del refrigerador lo paso a la cocción o a la preparación que yo vaya a realizar con este alimento. Esa sería la forma más segura, que me demoro más, pero es la forma más segura. Ahora, si usted guarda el producto porcionado, el procedimiento de descongelación va a ser mucho más rápido, porque si hablamos en función de tiempo, se demora más. Poniendo un ejemplo, 1 kilo de carne o un bloque de carne se demora más en descongelar que una porción de 200 o 250 gramos. ¿Qué tan viable es el microondas para descongelar? Dentro de los procesos de descongelación, el microondas es la última opción del proceso, la última, y realmente no es la más recomendable, porque el microondas tiende a evaporar agua del alimento y a cambiar sus características organolépticas. Si me está evaporando agua del producto y hay vitaminas que están mezcladas o proteínas que están mezcladas con esa agua, ¿será que no se pueden evaporar también al momento en que se hace descongelación en microondas? Entonces, aunque el equipo viene con un espacio, un elemento donde yo puedo poner el producto ahí a descongelar, realmente desde la parte técnica y de características del alimento no es la forma más recomendable. Recuerde, de ahora en adelante, o si ya lo hacemos así, sostenernos en ese método, pasar el alimento de congelación a refrigeración con el tiempo suficiente para que se descongele de una buena manera y lo pueda pasar a la cocción o a la preparación. Retomando con el tema de temperaturas en el residuo de los alimentos, vamos a recordar refrigeración y congelación. Este esquema nos sirve de base o de guía para recordar las temperaturas. Refrigeración de 0 a 4, máximo 5, congelación inferior a 0 grados, menos 15, menos 18, menos 20. El esquema nos muestra de una forma muy sencilla y muy clara qué alimentos requieren estar en cada rango de temperatura. Ahora, ¿cómo tomar la temperatura? Es muy importante que en el momento de la recepción de la materia prima se haga este control. Recordemos que es un criterio de aceptación y rechazo. Para tomar la temperatura vamos a utilizar un termómetro. En alimentos reconocemos 3 tipos de termómetros que son los más frecuentemente usados. ¿Cuáles son estos termómetros? Los vamos a ver en esta imagen. Tenemos un termómetro de punzón digital, un termómetro también de punzón análogo y este que es un termómetro láser. Ahora, los más utilizados en la parte de producción son el termómetro análogo y el termómetro digital. ¿Cómo se utilizan? Simplemente en el momento de recibir la materia prima se punza el alimento cuando ésta se puede punzar. Un ejemplo, si recibo un bloque de carne desde que no venga empacada el vacío, perfectamente se puede punzar para tomar la temperatura en el centro del alimento.
estamos hablando de temperatura interna. Si tomamos como ejemplo la carne, nos debe llegar en un rango de temperatura, si es refrigerada, entre 0 a 4, máximo 5 grados. Cuando el alimento no se puede punzar, se pone la punta sensora del elemento en medio de los empaques del producto. Un ejemplo, cuando recibo bolsas de leche, yogures en bolsa, puedo poner la punta sensora en medio de estas bolsas y esto me va a dar un acercamiento al rango de temperatura en el cual llegan los productos. Ahora, los vehículos de frío también deben tener un medidor de temperatura interna, entonces lo que se hace es confrontar la temperatura a la cual viene el vehículo con respecto a la temperatura que nos muestra en el momento del recibo, verificando con este elemento. Es una herramienta fundamental en la parte productiva de alimentos, no solamente en las empresas donde hay transformación, también si trabajamos en un restaurante, si trabajamos en una cafetería, recordemos que tenemos que establecer criterios de calidad y uno de esos criterios de calidad es la toma de la temperatura cuando recibo el producto. Después de haber verificado la calidad de los productos al momento de su recibo, debemos proceder con ellos al almacenamiento, en dado caso que no vayan a ser utilizados inmediatamente su entrega. Para almacenar vamos a tener en cuenta qué tipo de producto vamos a recibir. Recordemos que de las condiciones del almacenamiento depende en gran medida mantener las características de cada producto. Si yo no almaceno correctamente, no voy a lograr conservar el alimento, no voy a lograr mantener sus características organolépticas y voy a cortar significativamente su vida útil. Entonces vamos a hacer la clasificación de alimentos conforme a estas características. Vamos a hablar de alimentos perecederos, alimentos semi-perecederos y alimentos no perecederos. Estos son los tres grupos principales de alimentos que vamos a tener presente al momento de almacenar. ¿De qué depende que clasifiquemos un alimento dentro de estas clasificaciones? Depende en gran medida de un factor que es su contenido de humedad. Ahora, en la parte técnica, a este contenido de humedad le vamos a llamar AW, es la actividad acuosa del producto. ¿Qué significa esto? Que tanta agua hay disponible en ese alimento para que los microorganismos puedan multiplicarse en él y generar un deterioro de sus características y acortar su vida útil de manera significativa. Entonces, ¿cómo definiríamos los alimentos perecederos? Son aquellos que tienen un alto contenido de humedad o de actividad acuosa y a su vez tienen alto contenido de proteínas. Como decíamos, los alimentos perecederos tienen alto contenido de humedad y alto contenido de proteínas. Dadas estas características, ellos pueden experimentar una alteración fácil y rápida. Ahora, necesitan unas condiciones específicas de almacenamiento. Por eso vamos a tener en cuenta qué tipos de bodegas tenemos en un área de alimentos. Los tipos de bodegas que tenemos en un área de alimentos son bodega seca, bodega fría y una bodega de productos de limpieza. Ahora, si estamos hablando de alimentos perecederos, ¿dónde los debemos almacenar? Los debemos almacenar en una bodega fría. Ejemplos de alimentos perecederos: tenemos el pollo y todos sus derivados, el pescado y todos los productos de la pesca, los lácteos y todos sus derivados, las carnes rojas, todos los productos embutidos son altamente perecederos. Ahora, podemos hablar de productos cárnicos que han sido sometidos a algunos procesos de conservación diferentes y por eso se logra extender su vida útil. Ejemplo, los productos que son sometidos a salazón o productos, ejemplo, como los cábanos, que son manejados con diferentes procesos en su fabricación, ellos pueden lograr tener una vida útil más larga. Pero si hablamos de productos frescos, como la carne, o productos como las salchichas, las carnes frías en sí, tienden a sufrir una alteración muchísimo más fácil y mucho más rápida. Vamos a mirar qué condiciones debemos tener en cuenta para almacenarlos. Los debemos almacenar en refrigeración o congelación
según las necesidades particulares de cada alimento. Es decir, si es pollo o es pescado se almacenan congelados, pero si son carnes frías, arepas, lácteos, se almacenan refrigerados. ¿Qué debemos tener en cuenta para almacenar los alimentos en la nevera? Vamos a tener en cuenta varios parámetros que están descritos a continuación. Debemos almacenar cada producto en cada compartimento de la nevera, de manera que se evite la contaminación cruzada. Es decir, si yo en un espacio de la nevera tengo carnes, no debo poner lácteos, no debo poner arepas al lado, porque puedo estar generando este tipo de contaminación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestra nevera por compartimentos. Segundo, vamos a utilizar únicamente recipientes plásticos herméticos, es decir, que la tapa le corresponde al recipiente. En dado caso de utilizar bolsas, solamente vamos a usar bolsas de primer uso, así nos lo exige la normatividad, es decir, que no hayan sido utilizadas para ningún otro tipo de producto. Y las bolsas deben ser, en lo posible, de cierre hermético. Fundamental, bolsas transparentes. Para almacenar alimentos en nevera no debemos utilizar bolsas de colores oscuros que dificultan visualizar qué producto hay contenido, además del tipo de materiales en el que pueden estar fabricados estas bolsas, que pueden generar cambio de características en los alimentos, mientras que las bolsas transparentes permiten evidenciar qué producto hay en el interior. Vamos a mantener el equipo de frío en adecuadas condiciones de limpieza y desinfección. Vamos a hacer una limpieza de rutina del equipo diaria y una limpieza profunda mínimo cada 8 días, de manera que se evite la acumulación de contaminantes que puedan generar riesgo a los alimentos. Es muy importante que en el almacenamiento en los compartimentos ubique los productos de una manera en que los alimentos que se encuentren crudos nunca goteen sobre los que están cocidos. Esto es un tipo de contaminación, se llama cruzada. Entonces debemos evitar que el producto crudo gotee sobre el producto que está cocido. Fundamental, y al momento de una inspección con mayor razón, rotular todos los alimentos, indicando el tipo de producto, fecha de fabricación y de empaque, fecha de vencimiento y cantidad. ¿Para qué vamos a rotular? Con esto se facilita la rotación del producto, que usted pueda tener claridad sobre los productos que tiene almacenados, cuándo fueron ingresados a este equipo de frío, y siempre gastar primero lo primero que ingresó. ¿Cómo podemos rotular? En el mercado ya hay varias formas o varios elementos que encontramos. Puedo conseguir stickers donde ponga la información y el sticker se adhiere a la bolsa o recipiente. En su defecto hay áreas que utilizan cintas, teniendo presente que, dependiendo del tipo de cinta, lo más probable es que en el almacenamiento con el frío se despegue y se caiga. El rótulo debe corresponder siempre al alimento que hay en su interior. No puedo tener un recipiente que diga carne molida o una bolsa que diga carne molida si en su interior tengo algún producto vegetal o viceversa. O sea, debemos estar claros en que el rótulo debe corresponder siempre al alimento que hay contenido en el recipiente. Cuando realicemos las compras, los alimentos refrigerados o congelados los vamos a adquirir siempre de últimos. Si usted tiene un negocio y usted sale a hacer sus compras, no maneja un proveedor, sino que usted mismo realiza las compras, debe dejar estos productos siempre de últimos y almacenarlos de primero, de manera que no se interrumpa la cadena de frío del producto. Ahora, si yo recibo el proveedor, es un negocio donde yo hago los pedidos, el proveedor llega y me entrega la mercancía, los insumos o las materias primas, le vamos a dar prioridad siempre al perecedero. En alguna parte del curso, en la parte inicial del módulo de recibo de almacenamiento, indicamos que era bueno manejar horarios. Con el manejo de horarios también puede controlar esta parte. Siempre darle prioridad, lo frío es lo primero que recibo y lo primero que almaceno, de manera que no se deje expuesto a las condiciones ambientales de temperatura que generan riesgo de alteración. Es importante que separemos correctamente los alimentos dentro de la nevera, ubicarlos a cada uno en su espacio. Tenga en cuenta también que al momento de almacenar las carnes siempre deben ir separadas, no debemos
tener en un mismo recipiente carne de res con carne de cerdo, pollo con pescado o viceversa. Cada una tiene que estar en un empaque distinto y separadas entre sí de manera que se evite la contaminación cruzada. Recuerde mantener siempre la cadena de frío en el equipo, estar revisando constantemente los empaques del equipo. Si el empaque o el caucho que llamamos de la nevera está despegado o está suelto, eso hace que se interrumpa también la cadena de frío en el equipo de almacenamiento. Por los cauchos despegados o el empaque despegado se va saliendo ese frío. Evite guardar en lo posible alimentos calientes en un refrigerador común porque puede sufrir alteración el alimento ya que el vapor se condensa en su tapa y puede generar un cambio de temperatura interna en el equipo afectando los demás alimentos que tiene almacenados. Y mantenga siempre su equipo, mientras tenga alimentos, manténgalo conectado. Frecuentemente se escucha de negocios o áreas o casas que desconectan la nevera en la noche. Esto va a hacer que el equipo le pierda cadena de frío y se altere el alimento. ¿Podemos almacenar las carnes rojas en el congelador? Sí, se pueden almacenar congeladas en función del tiempo en que las vaya a consumir. Si usted compra una cantidad de carne de res que va a tener un promedio de consumo corto, estamos hablando en términos de 2-3 días máximo, podría tenerlo refrigerado, pero si yo esa carne la necesito por un periodo de tiempo más prolongado, se recomienda siempre porcionar y congelar. No olviden seguir los parámetros que acabamos de ver en el almacenamiento, rotular y que sea un empaque de primer uso. La congelación va a lograr extender la vida útil de este producto. ¿Cuánto tiempo? El tiempo de conservación en la congelación varía en función de el frío que logra alcanzar el equipo. No es el mismo frío que podemos alcanzar en una cava industrial al que tenemos en un congelador común de una nevera convencional de la casa. Entonces, en función de esas características va a depender el tiempo de la conservación. ¿Puedo congelar vegetales? Dependiendo del tipo de vegetal, le podemos hacer una congelación y de hecho lo podemos tener como un método de conservación. Podemos cortar zanahoria y congelarla, podemos, en el caso de las frutas también, se puede trocear y congelar, digamos un mango, solo que si hablamos en términos de vegetales, hay vegetales que se conservan mucho mejor haciéndole un tratamiento previo de temperatura, un escaldado que más adelante veremos a qué se refiere, y esto le va a ayudar a fijar color en el vegetal. Ejemplo, la habichuela. Puedo someterlo a un escaldado, un tratamiento térmico y porcionarla, congelarla y del congelador pasarla directamente en ese caso a la preparación para que se fije su color y mantenga todas sus características organolépticas como si lo hubiera acabado de cortar. No todos los vegetales se pueden someter o se deben someter a congelación. Ahora, en la parte industrial, productos como la papa, la yuca, que vienen congelados, ellos tienen otros tratamientos adicionales para mantener sus características debido a que tienen alto contenido de almidón y el almidón puede sufrir cambios durante la congelación debido a la formación de los cristales de hielo. Entonces, si a nivel casero, por ejemplo, hiciéramos cortáramos papas y las congeláramos sin hacerle ningún tratamiento previo, es muy probablemente que note los cambios de sus características. Las que vienen industrialmente tienen tratamientos adicionales para controlar este factor. Vamos a hablar ahora de los alimentos semiperecederos. ¿Cómo los vamos a definir? En función de sus características son alimentos más estables y no sufren un deterioro tan rápido con respecto a los perecederos. ¿Qué característica puntual tienen los semiperecederos? Les podemos almacenar tanto en una bodega seca, es decir, a temperatura ambiente, o en refrigeración, de acuerdo a las necesidades de cada producto. Como ejemplo tenemos algunas frutas, vegetales, tubérculos y algunos productos de panadería. Vamos a tener presentes, si es un producto de panadería o repostería que traiga, por ejemplo, un pan que traiga un relleno como jamones, quesos, ya ese tipo de productos tienden a ser de más fácil deterioro, se pueden alterar mucho más fácil y mucho más rápido. Entonces, eso también
o de esa característica depende el tiempo de vida útil que tenga el alimento. Recuerde que la clasificación que estamos haciendo es conforme al contenido de humedad o actividad acuosa, agua disponible que puedan tener los microorganismos para reproducirse en el producto. Una pregunta muy frecuente es con respecto al huevo. El huevo es un producto que se clasifica como semiperecedero. ¿Se podría almacenar en refrigeración? En muchas casas, en muchos lugares, le almacenan refrigerado, pero en la práctica este es un producto que se puede mantener a temperatura ambiente, solo que debemos almacenarlo en un lugar fresco, seco y con buena ventilación. Si por alguna circunstancia el huevo viene con algún agente de contaminación y lo pongo en la nevera, puedo estar generando una contaminación cruzada hacia los otros productos que tengo en el equipo. Además hay que tener presente que el huevo es un producto bastante poroso y puede absorber agentes que hayan en el ambiente donde él se encuentre. Entonces la idea es mantenerlo en un lugar fresco, seco y con buena ventilación. Ahora encontramos los alimentos no perecederos. Si usted se evalúa un momento, tómese un segundo para evaluarse. Ya sabemos qué características tienen los perecederos, su alto contenido de humedad. ¿Cómo podríamos definir entonces los no perecederos? Alimentos con bajo contenido de agua, vida útil prolongada y estables a temperatura ambiente. ¿Bajo qué condiciones los debemos almacenar? Bajo condiciones de bodega seca. Ahora, en estas bodegas secas debemos controlar factores ambientales como la humedad relativa en el ambiente, que también afecta las características del producto almacenado. La luz, hablando en términos de intensidad, porque hay productos que sufren cambios o sufren deterioros con respecto a la intensidad de la luz que les rodee en su almacenamiento. Como ejemplo de alimentos no perecederos tenemos los granos, los cereales, las harinas, el azúcar, la sal. Es muy importante tener claro que la denominación de alimentos no perecederos no implica que estos productos no se alteren. Simplemente su vida útil es más prolongada en función de sus características, pero de igual manera, si las condiciones de almacenamiento no son las propicias para el producto, ellos pueden sufrir una alteración o en dado caso una contaminación por plagas. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de almacenar alimentos no perecederos? Es fundamental que los productos siempre se dispongan sobre estivas plásticas. Las estivas de madera, aunque todavía se ven en el mercado, realmente no son el material más viable, sobre todo cuando hablamos de almacenamiento en bodegas, dado que la madera, por sus características de mantener calor y el tipo de material, es fácil de que atraiga las plagas y éstas se alojen y permanezcan dentro de nuestras bodegas. Entonces, de ahí la necesidad de manejar otro tipo de materiales. Vamos a tener en cuenta también realizar una adecuada rotación de inventarios. También le podemos llamar a esto gestión de stocks. Recuerde que el stock es, haciendo la similitud, es el inventario, es la cantidad mínima o máxima de productos que podemos tener almacenados. ¿Cómo vamos a hacer la rotación de los alimentos o una adecuada gestión de stocks? La vamos a aplicar desarrollando el sistema de rotación PEPS, que significa primeros en entrar, primeros en salir. Este sistema de rotación PEPS se aplica en función de las fechas de vencimiento de los productos. Por eso, recordemos que uno de los criterios de aceptación o rechazo es la fecha de vencimiento al momento del ingreso de la mercancía. Si llegan productos muy próximos a vencerse, no voy a poder hacer una adecuada gestión de stocks. En la práctica lo haríamos de la siguiente manera: los productos próximos a vencerse los ponemos hacia el frente de las estanterías o, en dado caso, si es una bodega fría, al frente del espacio de la nevera, de manera que queden más accesibles para quien los necesite. Y los productos que tienen fecha de vencimiento más prolongada los vamos a poner debajo o atrás, dependiendo del tipo de producto y determinando también si es una bodega seca o una bodega fría en la que estamos almacenando. De esta manera debemos garantizar que lo que esté más próximo a vencerse siempre salga primero.
Ahora, tenga presente siempre seguir la fecha de vencimiento para rotar el producto. No es recomendable que dejemos llegar los productos hasta su último día de vencimiento almacenados en nuestro local. ¿Cómo evitamos esto? Aplicando una adecuada rotación. Anteriormente habíamos hablado de 3 bodegas para un área de alimentos: bodega seca, bodega fría y bodega de productos de limpieza. Ya sabemos que la bodega seca se refiere al almacenamiento de alimentos no perecederos. Bodegas frías, hablamos de refrigeración y congelación. Y la tercera bodega es la bodega de productos de limpieza. En la bodega de productos de limpieza vamos a almacenar los detergentes, los desinfectantes y aquellos elementos que necesitemos para realizar una adecuada limpieza y desinfección del local. También le podemos llamar a esta bodega un cuarto útil, el cual debe ser separado de las áreas de producción, no debe estar ubicado en la misma bodega de alimentos para evitar la contaminación de estos con los olores que puedan generar los productos. Y los implementos de aseo en esta bodega deben permanecer siempre colgados, nunca puestos en el piso y adecuadamente identificados para cada área donde se vayan a usar. Bodega de productos de limpieza aparte 100% de la bodega de alimentos.